llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos. La voz de gozo se oirá por todo ese lugar. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigo, shalom, te volveré a ver, te diré shalom la próxima vez. Te diré shalom la próxima vez. Leshana Habad Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Estamos enviando bendiciones a todos los confines de la tierra, a los cuatro vientos, a los 4 puntos cardinales, hasta donde llega nuestra señal. Para todos ustedes, hermanos, de los que hacemos este ministerio Verdad de Vida en la Keilah de Guayaquil, Ecuador, la Keilah de La Alborada, estamos transmitiendo en vivo y queremos llevarle en este día pues un mensaje que tiene relación a llevar un comportamiento adecuado ante la presencia de nuestro Padre, porque vemos un mundo convulsionado. El día de hoy especialmente creo que es el día de mayor distracción en el mundo occidental, sobre todo, aunque ya ha contaminado mucho de otras civilizaciones, otras digamos sociedades que eran más conservadoras en cuanto a este tipo de prácticas y costumbres. Veo que cada día se va extendiendo más estas costumbres, como es el hecho de celebrar estas fiestas. Fiestas que pues nosotros desde el conocimiento de la Torá, de la Escritura, desde el conocimiento de Elohim, sabemos que son paganas por cuanto obedecen a exaltar a dioses que se lo ha venido haciendo desde la antigüedad, sobre todo ahora en este mes que está en pleno el Saturnal romano, el solsticio de invierno. Ya estamos en invierno prácticamente, y pues ya empiezan las celebraciones al dios Sol, y sobre todo ahora para el inicio de este nuevo mes del calendario pagano, la adoración al dios Hanú. Esto tiene una trascendencia de muchísimos años, no es nada nuevo. Lo que pasa es que el sincretismo lo ha tenido oculto para que las personas hagan una desavenencia a los ojos de nuestro Padre sin que se den cuenta. Recordemos que Elohim dice: no tendré por inocente al culpable. Entonces, hermano, lamentablemente Él es un Elohim de justicia. Pero dentro de esa justicia establece el que cada uno de nosotros indaguemos, busquemos sobre nuestro Elohim. La prueba de ello está en nuestro padre Abraham. Abraham indagó desde muy temprana edad, indagó con relación a la adoración de los dioses y al descubrimiento del verdadero Elohim, el que creó los cielos y la tierra. Un Elohim que para crear pues debe tener vida, debe tener poder, y pues él comprobó que un afiche, una estatua, un muñeco pues no tiene vida propia, no puede ni defenderse de sí mismo, a tal punto que, según cuenta el libro del Sefer Yazar, Abraham
derribó, destruyó una estatua de su padre y por eso fue sentenciado a muerte, incluso por el rey Nimrod. Entonces fíjense, por eso si alguien dice, es que yo no sabía, si Dios me castiga sería injusto, esto no es verdad, hermanos, eso es justificarse. Porque lo que tenemos que hacer todos nosotros es indagar, no seguir costumbres solo por seguirla. Le digo porque yo desde que era pequeño, desde que era un niño, nunca seguí estas costumbres. Entonces, no me gustaría ponerme de ejemplo, pero en este momento pues recurro a eso, al hecho de que cuando yo era un niño realmente siempre me preguntaba el porqué de las cosas y trataba de buscarle una respuesta. Y la verdad yo nunca encontraba una respuesta en la que una persona tenga que ponerle, por ejemplo, una vela a un muñeco o a una imagen. Eso, no sé, no me cabía desde que yo era niño. Y tampoco el hecho de que tengan que llevar un muñequito a la iglesia en el 24 de diciembre, la verdad yo no lo entendía y era un niño. Como tampoco podía entender cómo era posible, yo me crié pues en un lugar, en una barriada bastante humilde, y no podía entender cómo la persona tenía que sufrir, los padres por qué tenían que llorar y los niños por qué tenían que lamentarse que sus padres no tengan algo que darle o no tengan una reunión igual que la que otras personas que tenían un poquito más. Bienvenido, hermano. Entonces yo, eso no, a pesar de que yo era niño, la verdad no lo podía entender. Yo como niño decía, esto no puede ser de Dios, porque yo no creo que Dios lleve a la gente al sufrimiento, unos contentos y otros tristes. Personas que yo leía en las noticias. Yo recuerdo, me marcó mucho un señor que se había ahorcado en una Navidad bebiendo y escuchando una canción que hacía alusión a eso, a que no tenía nada que darle a un niño en esa Navidad, y ese hombre se ahorcó, se suicidó. Entonces digo yo, ¿será que yo decía, no? Y ya le digo, era un niño, Dios puede llevar a una persona a eso. Y eso porque conocimos de esa persona, pero ¿cuántos en Occidente, que es lo que celebran, habrán pasado lo mismo, tendrán esa misma tristeza en este día? Yo nunca lo pude entender y por eso yo nunca estuve de acuerdo con la famosa Navidad, nunca. No estuve de acuerdo y a mis hijos les enseñé que eso no era real. Es decir, nunca engañé a mis hijos a decir que eso era algo de Dios. Siempre le hablé con la verdad que yo creía tener hasta ese momento, pero bueno, no estaba tan equivocado porque realmente eso no era de Dios. Y eso me hizo rebelde y por eso yo me declaré ateo 25 años de mi vida. Por eso, porque yo no podía entender a un Dios que cause tristeza. Y hoy sé que realmente nuestro Padre es justo. Por eso le digo que los que sigan costumbres luego no quieran justificarse a decir es que yo no sabía y si Dios me castiga es injusto. No, hermanos, no, porque yo me di cuenta cuando era niño y no seguí estas costumbres. Y me di cuenta, ¿por qué? Porque les puse atención. Y yo creo que las personas que no le quieren prestar atención, de pronto estuvimos toda la vida engañados, pero en algún momento de la vida vamos a despertar. En algún momento de la vida, pero hay que poner de su parte. No rechacen cuando alguien le lleva un mensaje, trate de por lo menos investigarlo, dele la duda, pero no lo rechace. Estaba viendo al hermano Mario por ahí discutir, antes él defendía, hoy discute con los que defienden las costumbres. Me daba risa porque en algún momento, él no se ha de acordar, pero en algún momento discutió conmigo, él desde su postura cristiana y yo desde la postura de las raíces hebreas. Y hoy ayer lo vi a él haciendo lo que yo hacía con él. Entonces él defendiendo la postura de las raíces hebreas, discutiendo con un cristiano, ¿no? Bueno, así es, y es bonito, ¿no? Es bonito, pero bueno, nosotros vamos a dar el mensaje, y eso estamos haciendo acá, dar el mensaje, y cada uno desde su punto, desde su red social, que la verdad, si lo utilizamos bien, es una gran ayuda para ayudar a despertar a la oveja perdida de la casa de Israel. Bien, entonces vamos a entrar ya a la enseñanza. Solo quería dar ese mensaje. Realmente es penoso ver al mundo pues volcado a hacer algo que solo es por costumbre. Aquí por lo menos yo creo que algunos tenemos una práctica de sociología en el que se pone a 3 monos en una jaula y una racima de banano en la parte de arriba de la jaula, y cada vez que uno de los monos iba a tomar un banano se le echaba agua fría y entonces ellos dejaban de ir hasta donde estaba la banana, y cada vez que intentaba tomarlo se le echaba agua fría. Entonces ¿qué pasaba? Que ellos se dieron cuenta que si tomaban las bananas les echaba agua fría, así que no intentaban hacerlo. Luego, ¿cuál es el ejercicio? Se saca un mono y se mete a otro.
Entonces cuando el nuevo, que no sabía lo que está pasando, iba a tomar la banana, los otros dos le pegaban. No lo dejaban tomar porque si no le echaban agua fría. Y así sucesivamente fueron reemplazando los monos hasta que quedaron 3 monos nuevos. Y cada vez que suplían a uno, cuando iba a tomar el banano le pegaban, porque los otros dos siempre sabían que no se debía tomar, pero nunca supieron por qué. Solo le golpeaban, pero nunca supieron por qué. Se hizo una costumbre, y esa es la tendencia del ser humano. Sigue costumbre sin saber, ni siquiera se preguntan por qué. ¿Por qué celebramos esto? ¿Por qué hacemos esto? Nunca se lo preguntan, solo siguen a la mayoría. Y eso está mal. Por eso es que las religiones se convierten en la dirección de las mentes de los pueblos. Por eso las ideologías políticas dominan a las masas. ¿Por qué? Porque nadie se pregunta, nadie quiere indagar, solo quieren seguir una corriente. Y eso no está bien. Y eso lo saben los líderes mundiales y por eso quieren conquistar al mundo con todo. Sacan música, sacan moda y todo el mundo sigue una tendencia y nadie se pregunta por qué la siguen. ¿Bien? ¿Sí entendieron el mensaje? Sí. Romanos 4:15 y 5:13 dice que donde no hay ley, no hay transgresión, no se toma en cuenta el pecado. Correcto. Pero no es la perspectiva del Eterno, sino la perspectiva humana. O sea, si yo no sé, y yo creo que esa es la base, o sea, la ley es la Torá. Como no hay, entonces ni siquiera se enteran de que no saben que están pecando, claro, o sea, pero eso Pablo, por ejemplo, también dice en el mismo libro romano, en capítulo 2, versículo número 12, dice, porque el que está fuera del marco de la Torá simplemente perecerá, o sea, para él no hay esperanza, pero el que está dentro del marco de la Torá lo juzga. Nosotros podemos cometer una falta, pero la Torá juzga el grado de nuestra falta y cuál es la reprimenda por esa falta. Pero en cambio, el que no tiene Torá, como está fuera del marco jurídico de Elohim, no tiene en qué sustentar. Yeshua, por ejemplo, ¿cómo salva a una persona que está fuera del marco de la Torá? Si no tiene el marco legal para poderlo defender. Él está fuera del marco de la Torá. Él no abrazó la Torá. O sea, es decir, él no le está sirviendo a Elohim, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso es algo, sí, ahora con el tema lo voy a entender mejor, porque es algo que siempre me pregunto, y yo le pregunto a pastores, a Moré y todo, pues no se atreven a decir, pero me dicen, no, por gracia somos salvos, no es por la Torá. No, a eso es un error. Entonces, oremos y vamos a entrar yendo al tema que los hermanos ya seguramente están, vamos a ver cómo estamos en la radio. Sí, estamos ahí, los hermanos están escuchando la señal. Bien, vamos a orar porque siempre pues esto debe ser una práctica continua en nuestras vidas, al acostarnos, ¿sí? A levantarnos. Cuando usted va a comer, dele gracias al Eterno, nuestro Yeshua. Yeshua es nuestro maestro. Realmente ustedes ven que yo nunca uso un título. No me agrada ni siquiera que me digan Moré, que me digan nada. Yo soy el hermano Marcelo. Porque yo estimo que nosotros tenemos un rabí, un rab, un Moré, que es Yeshua. El resto pues todos somos iguales. Uno de pronto despertó un poquito antes y de pronto ese conocimiento lo va compartiendo, pero luego todos vamos a estar en un nivel parecido y todos vamos a hacer la misma función, porque para eso nos levantaron ahora, es para que sirvamos y vamos a entender ahora qué es servirle a Elohim. Entonces, yo de verdad no me gusta ningún título, ni títulos profesionales, no me agradan. Yo pienso que una persona es más por lo que puede dar de sí mismo que por lo que puede ostentar. Yo pienso que ese es el valor real de una persona, ¿sí? No títulos, no me agradan, nunca me agradaron los títulos. Bien, entonces oremos, hermano, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam modeh ani leifanecha melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu mitzvot Shabbat. Estamos ante tu presencia, oh Dios grande, Elohim, viviente y eterno. Tú nos santificas con tus mandamientos, nos has ordenado que guardemos hoy este mandamiento de Shabbat. Hoy estamos haciendo tu voluntad. Hemos dejado las costumbres que nos habían arrastrado por muchos años y nosotros volcamos nuestra voluntad hacia ti, porque realmente nuestra voluntad es tuya, porque nuestras vidas te pertenecen y nosotros queremos doblegar nuestra cerviz para hacer tu voluntad. Y hoy estamos celebrando este día, esta fiesta semanal, porque es una Moedim, porque es un día de convocación, es un día que Elohim lo guardó y lo santificó para sí mismo. Y entonces nosotros hoy respetamos y este día engrandecemos a nuestro Padre
y lo guardamos, lo valoramos, honramos su nombre, Kadosh, y abuelo Elohim, ese es tu nombre y hoy te invocamos, porque nos acercamos a ti por medio de esta tefiló, de esta oración. En el nombre de Yeshua HaMashiach queremos pedirte que tú nos enseñes hoy, que seas nuestro maestro, que sea nuestro Yeshua, nuestro Moré, nuestro Rab, que Él sea nuestro guía, que su Ruach hoy nos indique el camino a tu reino, que sea nuestro Padre, dándonos el conocimiento pleno de cuál es su voluntad, que no sea el hombre el que nos guíe, el que nos ordene qué debemos hacer, sino que la voluntad de Elohim sea puesta en nuestra mente, en nuestro corazón por medio de su Ruach. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entremos ya a la enseñanza y ubiquémonos en el libro de Éxodo, Shemot. El libro de Shemot, o Éxodo, capítulo 23, versículo 25. Ahí tienen en las pantallas. Shemot 23, 25 dice: servirás a Yahweh tu Elohim, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y eliminará las enfermedades de en medio de ti. Este versículo lo hemos leído seguramente. Y digo, ¿cuándo le habremos puesto atención a este versículo, al contenido del versículo y a la profundidad del mensaje? Si bien ahí dice servirás, la palabra abad, palabra hebrea, abad. Esta palabra pues está traducida como servirás y tiene que ver con trabajar, tiene que ver con hacer una labor. Entonces, lo que demanda Elohim es ir a hacer una labor para Él. Eso es abad, ir a hacer una labor para Elohim. Cuando se nos está, esto es un mandamiento, seguramente no lo vamos a entender. ¿Qué tipo de mandamiento? Es una juca, no lo comprendemos. Pero aquí se nos dice que debemos servir, que debemos trabajar, que debemos laborar. ¿Para quién? Para Elohim. Aquí dice, abad al Yahweh Eloheinu. Dice, le trabajarás o laborarás o servirás para Yahweh tu Elohim. Y si nosotros hacemos eso, si nosotros trabajamos para Elohim, si nosotros hacemos labor para Elohim, ¿qué dice? ¿Qué Él va a hacer? Él va a eliminar. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Él bendecirá tu pan y Él bendecirá tu agua. Y eliminará las enfermedades de medio de ti. ¿Eso es verdad o no es verdad? Yo leo el libro de Shemot, el libro de Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto. ¿Qué decía nuestro Elohim a Moshe? Dile a Faraón que deje salir al pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Sí? Para que me sirva, para que trabaje para mí, para que labore para mí en el desierto. ¿Y qué le dio Elohim a su pueblo en el desierto? Le dio pan y le dio agua. ¿Bendijo el agua? Claro que sí. ¿Encontraron agua amarga? ¿Qué hizo? La volvió bebible. Cuando no había agua, ¿qué hizo? Brotó agua de la roca. Es decir, los bendijo con agua. ¿Les dio pan? Claro, llovía pan del cielo. Entonces, sí es verdad que si nosotros hacemos un servicio para Elohim, si nosotros le trabajamos a Elohim, y ahí es donde estamos nosotros equivocados, hermanos. Porque leemos la Escritura sin entendimiento y no tratamos de indagar. Ahí es donde a veces buscamos quien nos interprete y es donde caemos en errores. Estaba viendo un video que el hermano Marcelo me pasó el link. Yo no he tenido tiempo de revisar las redes. A veces me ha aparecido en la red porque la verdad ha estado bastante complicado estos días. Pero vi un video que subió una hermana y yo estoy seguro que la hermana no entiende nada de la persona, que es un joven que habla en el video. Estoy seguro que no entiende nada. Porque primero este joven se refiere a Yeshua como Yeshu. Yeshu. Y este Yeshu, no, Yeshu es una forma ofensiva, terrible de llamar a Mashiach. Yeshu significa sea borrado tu nombre de toda memoria. Un acrónimo.
Sí, es terrible eso. Cuando él dice Yeshu, cuando dice Yeshu, yo estoy dándome cuenta que es un judío ortodoxo odiador de Yeshua, de Mashiach. Porque él es una persona que sabe hebreo, es una persona que va a las yeshivá y él sabe lo que significa Yeshua, la costumbre de lo que salió de Yeshua. Entonces, de hecho, nosotros no podríamos mencionarlo de esa manera. Yo lo estoy haciendo porque les estoy mostrando pero a nadie se le ocurra decirle Yeshua. Espero que esta persona que subió el video no se le ocurra empezar a decir Yeshua pensando que, como lo dice un hebreo, bueno, él parece latino porque habla muy bien español, pero parece que es de familia judía, porque habla muy bien hebreo también. Y esa persona comienza a decir de esta manera. Pero si sigue esa tendencia, lo preocupante es que luego vaya a querer mencionar de esa manera. Eso es una forma ofensiva de decirle al Mashiach. Y entonces comienza a insultar en el video a aquellos que no siguen el Talmud. Con palabras, habla en hebreo, pero son palabras muy hirientes. Porque claro, piensa que nadie le va a entender. ¿Sí? Es complicado. Yo siempre he inculcado a que hay que aprender, ¿no? Por lo menos tratar de aprender hebreo bíblico, por lo menos tratar de entender la escritura. Algo nos va a ayudar. Cuando nosotros nos ubicamos a conocer algo de hebreo, luego tomamos herramientas como el diccionario Strong y se nos va a hacer sencillo tratar de entender ciertas palabras que de verdad no están bien traducidas o no están utilizadas adecuadamente en la traducción. En eso yo estoy de acuerdo con todos los que comenzaron a estudiar hebreo, o todos los hebreos que dicen que estamos leyendo una traducción. Tienen razón, hermano. En eso tienen razón, y por eso tratamos siempre de venir acá a corregir muchas cosas. Entonces sí hay que empezar a estudiar hebreo. Pero no es que tienen que hablar hebreo, sobre todo el hebreo moderno, pues eso no tiene nada que ver con el hebreo bíblico. De hecho, hay muchas formalidades que han cambiado. La gramática hebrea ha cambiado muchas cosas. Pero hebreo bíblico sí es importante. Pero hermanos, pero no significa que una persona venga, primero que si habla en un idioma que otra persona no lo va a entender, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se está vanagloriando. Bien dicho la hermana, de verdad. Usted ve a esa persona y ve un arrogante, allí un jovencito. Y Pablo mismo lo dice, ¿no? Cuando habla del don del lema, que no edifica a nadie, sino hay... Exacto, eso es 1 Corintios 13. Dice, el que habla en idiomas, hable para sí mismo. Porque si entra una persona que no entiende, ¿qué va a decir? Que estás loco. ¿Tú cómo te vas a poner a hablar un idioma que yo no te voy a entender? O sea, es absurdo. Es absurdo. Pero sobre todo el problema es decirle a un goín que es un animal si no entiende el Talmud o si no sigue el Talmud. Pero eso quería preguntar. Yo leí que una forma de decirle cultural hebrea a los goyim era perros, y que el mismo Yeshua lo dijo, pero de una manera más, no tan... Sí, es una forma. O sea, lo que pasa es que son considerados animales. ¿Quiénes? Pero es que hay algo que nosotros debemos comprender y que debemos analizar para poder decir adecuadamente algo. Estamos hablando en la época cuando Yeshua estaba entre el pueblo, no se había difundido más que el judaísmo por los lugares hasta donde habían llegado la tribu de Judá. El conocimiento de la Torá no era, digamos, como un abanico en todo el mundo todavía. Habían ciertos lugares que lo conocían, por ejemplo, en España había llegado, porque en Hechos de los Apóstoles vemos que el procónsul de Acaya, él conocía la Torá y él era español. Él era de Sefarad. Entonces se suponía que alguien le enseñó, porque miembros de las tribus de Judá habían ido a la diáspora y habían huido de las guerras. Entonces habían llegado hasta España, hasta Portugal se sabe que llegó, porque lo dice Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero ocurre un fenómeno. Ocurre que hoy en día la escritura, la Biblia, fue regada por el mundo entero. Yo creo que aún las personas que nunca han ido a una iglesia saben algo de la Biblia, por lo menos una frase, que no ocurría en esa época. Entonces ya no podemos enmarcar
Ya no podemos enmarcar a un goín de la misma manera que la antigüedad, porque los de la antigüedad realmente eran paganos, o sea, eran gente que adoraba demonios y que hacían cosas terribles como matar a sus niños para los demonios, ¿no? Cosas terribles, justificándose. Pero hoy en día no está el mundo de esa manera, y sobre todo los cristianos no están de esa manera. Yo no creo que a un cristiano se le deba llamar animal, no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos el cristiano piensa en Dios, piensa en Dios, y por pensar en Dios sabe que es un Dios de amor y procura no hacerle mal a nadie. Usted no va a ver en una iglesia a una persona cruel, mala, no, que está equivocado, sí, pero no entra, o sea, no entran en este grupo de personas a las que en esa época se les decía perrillo, ¿sí? No sé si me comprenden eso, ¿sí? Ok, esa es la diferencia, por eso es necesario conocer, hermano, conocer la historia. O sea, esto es un estudio muy amplio, muy profundo, pero hay que ir a estudiar, poco a poco vamos aprendiendo. Entonces, no puede venir una persona a decir a los que han sacado de la iglesia, sobre todo él se concentra a los mesiánicos, que salieron de las iglesias, que están estudiando las raíces hebreas, pero que no quieren tomar el Talmud, y los insulta y les dice animales. Pablo también lo dijo así. O sea, es terrible eso es terrible. Una persona que se presenta de esa manera no tiene amor, no tiene misericordia, no hay rajén en él, no hay ahabá. Y yo les aseguro que por mucho que sepa hebreo, se sepa todo el Talmud, no tiene Jodmá, al menos no la Jodmá de Elohim, no la sabiduría de Elohim. La sabiduría de los hombres sí, la cual el mismo Salomón, Shlomo, dice, eso es basura, es basura. Lo que yo sé, y era uno de los hombres más sabios, decía, lo que yo sabía de los hombres era basura, ¿sí? Vanidad de vanidad. Iba a decir algo, hermano Fred. A ver si compartimos el libro de Isaías 65:1, del 1 al 5:6. ¿Podemos dar lectura? Sí, sí, hermano. En esta versión de la Reina Valera dice 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Pasuk 2. Extendí mis manos en cambio todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. El 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. 4. Que se escondido pasan la noche. Mire cómo viven ellos y las cercas que ponen alrededor de los lugares donde ellos se reúnen a celebrar los rituales. Y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué dicen? Quédate en tu lugar, no te acerques. El 5. ¿Qué dicen? Quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Así, hermano, fíjese usted, recordemos lo que dice el profeta cuando dice y ese pueblo que no era pueblo será llamado el pueblo de Elohim viviente. Si Elohim dice que el pueblo que no era pueblo, que no era considerado pueblo, luego es llamado el pueblo de Elohim viviente, que puede venir un payaso como este joven, discúlpeme que se lo diga de esa manera porque no puedo decirlo de otra manera, a descalificarnos nosotros cuando el que nos levantó Elohim, porque yo le aseguro que cada uno de ustedes se levantaron por revelación de Elohim. ¿Es así o no es así, hermano? Amén. Entonces no puede venir una persona a descalificarnos a nosotros que hemos salido sin tener el idioma, sin tener la historia, solo por obra sobrenatural estamos aquí. Y además no solo eso, sino que Jeremías dice que Efraín es el primogénito de Israel. Correcto. No es Judá. Es fuerte eso. Es fuerte. Y esto dice este joven, que Judá es el primogénito. Y Judá no es el primogénito. Judá no es el primogénito. Y eso tiene toda la razón. Y desde que Jacob cruzó sus manos para bendecir a Efraín, lo hizo primogénito. Así que eso es un error, ¿no? Pero ellos dicen que son sabios. Pero sin embargo, Jeremías dice, ustedes son sabios. ¿Pero en qué son sabios? Si ustedes cambiaron mi verdad por mentira. ¿Sí? Entonces, bien.
Continuemos entonces. Ya sabemos lo que es servirle a Elohim. Entonces, hermano, servir a Elohim. Servir a Elohim no es solamente, bueno, llegó Shabbat, venimos a escuchar hablar al hermano un ratito, aunque me aburra, me duerme. Luego cantamos un rato y de ahí viene el siguiente día, el primer día de la semana, hasta el sexto día, pero no hicimos nada. ¿Dónde está el servicio a Elohim? Venir acá no es el servicio a Elohim. Venir acá se vuelve una costumbre de esa manera. Y ahí es donde no tenemos que llegar. A ser con costumbrista. Tenemos que servirle a Elohim. Algo debemos hacer nosotros por él. Porque aquí está diciendo claro, servirás a Abad, servirás a Yahweh Elohim, y él bendecirá tu pan y tu agua. Es decir, es una condicionante. Es una condicionante, ¿no? Y Abad que es trabajar para él, es hacer una obra, una labor. O sea, podría ser dar su palabra, podría ser ir por los enfermos, podría ser dar Correcto. aliento a alguien, Así podría es. ir a orar por sanidad, podría ser lo que él haría. Y sobre todo difundir su palabra. No nos avergoncemos de esto. Es decir, no es que estoy seguro que no me va a escuchar, no importa. Dígalo. Dígalo. Usted no sabe si lo va a escuchar. Yo he visto personas que parecen un muro, una roca, y terminan entendiendo. Entonces, bueno, eso, la obra en sí no es nuestra. Nosotros lo que tenemos que... Miren lo que pasaba estaba algún rato conversando con Marcelo Espinos, el hermano, y decía, acuérdate cuando Yeshua le dijo a Kefa, lanza la red. El resto de la obra, ¿quién la hizo? Entonces, lance la red. Usted solamente lance la palabra, que es la red. Y si usted se vuelve pescador, pues es por obra de Elohim. Y pescó. Pero hágalo. O sea, trabaje para Elohim. Nos volvemos una costumbre. Llegó el Shabbat, lindo el Shabbat. Bonito, voy con los hermanos. Se vuelve una fraternidad, como en las iglesias. Y eso no puede ser, hermanos. Se vuelve una fraternidad. Y no estamos para eso. No estamos para fraternar. Sí somos un pueblo de Elohim, hermanados, pero sobre todo al servicio del Eterno, al servicio, hermano. Quiero compartir con ustedes la idea que tengo acerca de servirás a tu Elohim. Ahí hay los dos primeros mandamientos que son los más hermosos, ¿sí?, de los 10 mandamientos. Todos son benditos, pero los dos primeros parece que son los que más les agrada a nuestro Padre. Porque el primero dice, tengo, ¿sí?, es hacer todo aquello que agrade a mi Padre. Correcto. Y eso de por sí ya es un señor trabajo, porque fácil es abrir la boca, ¿sí?, y decir, sí, yo lo voy a hacer. Muy difícil es hacerlo. Y lo otro, ¿cuál dice el otro mandamiento? Y amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. Esa es otra cosa bien durísima, porque nosotros decimos, sí, yo te amo, ¿ya?, pero no es tan cierto. ¿Sí? A veces la palabra dice una cosa y el corazón traiciona con otra. Entonces, me parece que esos son los dos trabajos. Si me estoy equivocando, me perdono, ¿sí? Que son los dos trabajos más duros, pero que nuestro Padre quiere que hagamos. Claro, pero ese mandamiento de lo que él dice es una labor. Amar a Elohim, debemos servirle al prójimo. Es un trabajo. Por ejemplo, si hay un grupo de personas que no conocen que tienen que guardar la Torah, no saben, y nosotros sabemos, pero no le informamos, le estaremos sirviendo a Elohim. Sí, Por no saben. eso, hay que amar al prójimo. Es nuestro servicio. Y para Entonces, amarlo al prójimo hay que enseñarle, aunque sea dándole la orejita. vamos al libro de Deuteronomio, de Barín, capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo número 4. De Barín 6.4, Deuteronomio 6.4, dice, Shema, Israel. Escucha, Israel. Pon atención, Israel. Shema, Israel. Yahweh es nuestro Elohim. Yahweh solamente amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Dice, grábate, y usa la palabra hayá. Hayá es un verbo hebreo, que es el verbo existir. El verbo ese, de hecho, de ahí es donde nace
Pues de ahí es de donde se refleja el nombre de nuestro Padre Eterno. Porque el nombre de nuestro Padre Eterno es la existencia en los tres tiempos. El verbo existir, Hayá. Entonces él dice, grábate. Hayá, en la mente estas instrucciones que yo te encargo hoy. Es decir, lo resalto porque, hermano, porque si yo le digo, hermano, cada uno de ustedes grábese los mandamientos, pero cuando yo les diga, los mandamientos tienen que vivir en ustedes, es diferente. Esa es la palabra realmente. Es decir, ve el sentido, ¿no?, de lo que uno tiene que comprender. Porque si a mí me hablan de una forma sutil, grábense los más diferentes y nosotros tenemos... Vivir a decir. Decir es fácil. Correcto. Entonces, que vivan los mandamientos en la mente. Exacto. O sea, que sea de continuo la enseñanza a los hijos, Shaná. De continuo. Cuando estés en tu casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo. Oiga, créame, hermano, que bueno, los que tuvimos a nuestros hijos, entramos en este camino de nuestro, fue una labor un poco como gracias a mi Padre Eterno, que en realidad, pues, Él me ayudó en esa labor y mis hijos han entendido. Entiendo pues que hay otros que se les ha hecho un poco más complicado con sus hijos, pero si usted tiene un hijo pequeño, hermano, no afloje la enseñanza, porque un niño a los 7 años de edad, de ahí hacia arriba es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque la conducta del niño prácticamente está formada. Entonces, desde su niñez hay que enseñar, desde su niñez. Algunos de nuestros padres nos enseñan a corregirlos y tiene mucho que ver cómo se los fue preparando, ¿no?, para este camino. Pero, hermano, las generaciones pasadas usaban la palabra instrucción como algo que había que metérselo en la cabeza al niño o a la persona a la que se le estaba enseñando. Así es, sí, antiguamente... Sí, métele en la cabeza. Eso es verdad, antiguamente pues los niños eran diferentes. Pero entonces este mandamiento es Shaná, es decir, no pare de enseñar a sus hijos. No se puede. Y qué bueno que un padre que tenga un niño pequeño comparta a su niño la enseñanza. Imagínense a un joven con esas virtudes. ¿Ah? ¿Se podrá contaminar del mundo? No se va a contaminar del mundo. Él va a tener un espíritu que no permita contaminación por sus hijos. O sea, lo que enseña Elohim es para tener bienestar. Porque si usted educa al niño, no tiene que castigar al hombre, pues. Un niño que crece con principios no se va a desviar y no lo va a hacer sufrir. Y él no va a sufrir. Entonces imagínense qué maravilloso el Eterno con esta enseñanza. Lo que pasa es que no lo habíamos comprendido de esa manera. Entonces aquí está la palabra Shaná, para que vean que no es cosa mía, ¿no? Y para que sepan los que nos critican que nosotros sí, no somos expertos en hebreo, pero tratamos de aprender, ¿no? Y tratamos de ir al conocimiento. Si se nos critica por eso, pues la verdad, no lo veo razonable la crítica, porque lo hacemos el intento. Y si quiere que algún momento demos la enseñanza en hebreo, cuando estemos todos, la vamos a hacer. Pero ahora no podemos ser locos, como diría Shaul, no sean locos, ¿cómo se va a poner a hablar hebreo si el resto no sabe? ¿Sí? Entonces no es coherente, es que ni siquiera es coherente. Dice ahí afilar también, que significa como sacar el filo. Eso es, pulir, es decir, preparar, ¿no? Ahí está, como se da cuenta el hermano Mario. Para que se vuelva aguda. Hay un versículo que seguro se va a acordar el hermano Mario y el hermano Freddy, en Proverbios, que dice que las palabras de un predicador, de un Coel o de un Roe, son como agujas en el corazón del que le escucha, o en el corazón del pueblo. ¿Se acuerda, hermano Freddy? Entonces, mire, eso es lo que hace, o la dice aquí aguda. Si ve una de las traducciones de la palabra Shaná, aguda, para afilar, para dar un pinchazo. ¿Por qué? Porque la enseñanza es eso, hermano, es un pinchazo al corazón. ¿Recuerdan por qué Pablo dice? Es que la palabra de Elohim es una espada de doble filo, que atraviesa el corazón, que va a las coyuntas y llega a los tuétanos. Hemos hecho esa enseñanza, ¿se acuerdan? Sí, entonces es por eso.
Porque la enseñanza debe ser así, Shana, que hinque, que sea profunda, que llegue a hacer lo que diligentemente debemos hacer. ¿Sí? Entonces, por eso les traigo siempre esto, hermano, por eso. En el libro de Eclesiastés se utiliza la misma palabra. Eclesiastés, capítulo número 12, versículo... ya, es Eclesiastés 12:11, hermano, no es en Proverbio. Eclesiastés 12:11. Las palabras de un roe, es decir, de un predicador, digámoslo así, son como agujas en el corazón del pueblo. Algo así dice, ¿no? En esta versión de la Reina Valera dice: las palabras de los sabios, de los roes, son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor, dice el roe. Entonces, acá dice en la Biblia textual: las palabras de los sabios son como espinos y como estacas clavadas por los amos de los rebaños dados por un pastor. Entonces, eso es Shana, hermano. Se guarda también. Claro, su palabra tiene que hacer esa función. Tiene que ir a perforar, tiene que ir a hincar. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que cuando una junta de bueyes está siendo llevada por el arado ¿qué tiene? Un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es una espina, algo que hinca. Y cuando hinca, ¿para qué hinca los bueyes? Es para recordarle que tiene que seguir adelante. Pero no es pobrecito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es necesario. Por eso nosotros vamos a tener siempre ese aguijón que nos dice que tenemos que buscar el horizonte, que tenemos que ir hacia adelante. ¿Sí? Esas son las palabras de un predicador, pero con la sabiduría de Elohim. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Avanzar rápido porque el hermano Freddy tiene que venir con la enseñanza. Deuteronomio 6, 8. Vamos a tratar de... Yo creo que sí vamos a avanzar rápido. Deuteronomio 6, 8. Dice: átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Por este versículo era lo que decía antes nuestro hermano Mario, que vemos que se pone la filactería en la frente y se enrolla la filactería en las manos con cuero. Es por este mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, o de Barín 6:8, dice: átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo, es decir, de marca, que sea una marca en tu frente. Pero no es que la tengo que poner aquí, hermano. Dice que te sirva como una marca. Entonces vamos a entenderlo desde el concepto hebreo. Escríbelas en las jambas, dice acá, es decir, en los postes, en el marco de tu casa y en tus portones. Entonces, esa es la mesuzá, ¿no? Pero nosotros que vemos, por ejemplo, en una sinagoga, o sea, realmente yo no vengo aquí a criticar a nadie, pero quiero hacer un análisis. Usted iba a la sinagoga. Cuando entraba a la sinagoga, usted veía una cajita que la gente la tocaba y la besaba. ¿Y usted alguna vez leyó lo que decía la cajita? Entonces, el mandamiento que es, hermano, es ir a hacer una costumbre. No estoy criticando, pero tengo que ir al entendimiento de qué es lo que tengo que hacer. Porque yo cuando entré a la sinagoga nunca hice eso, porque no lo podía entender. No lo podía entender. El rabino me veía y yo entraba y no la tocaba, como todos lo hacían, porque yo no podía entender por qué toco una cajita que no sé qué es Y que decía que ahí y era que tierra después le santa, tengo que besar. que adentro había tierra No, santa. está escrito esto. ¿Sí? Pero el mandamiento dice, hermano, ¿qué dice el mandamiento? Que hay que poner la mesú. En todo caso, esa mesú ya, el mandamiento, tengo que ponerlo para leerlo y recordarlo siempre. Porque si no, estoy recordando la cajita. No. Elohim dice: pon el mandamiento en la entrada y en la salida. Ponlo. Ahí surte efecto, Es hermano. que tiene un fondo también ese fondo. A lo que entra y a lo que sale, que te acuerdes y que tengas metido eso en tu corazón, porque de nada Lo te lee. sirve tener un amuleto que lo toques y lo Eso- beses y siga siendo igual. Eso se convierte en un amuleto. Es Realmente. un amuleto, porque Realmente. si no lo voy a guardar en mi corazón, ¿Qué dice en mi Daniel? mente y en mi vida, No, es un amuleto más. Pero sí está bien ponerle entonces la Tiene que ponerlo, es un mandamiento. El mandamiento es poner. Usted ha visto lo que tenemos a la entrada, ¿cierto? Sí. Allá en el sur, ¿no? Están los mandamientos ahí.
a la entrada y la salida, escritos en hebreo y en español. Si alguien sabe hebreo, pues, y quiere, porque si no, de pronto dice, pero es que no están en hebreo, no vale, no es kosher, no sirve. Entonces, bueno, pongámoslo en hebreo y pongamos la traducción en español. Pero ese es el mandamiento, esa es la función, y así es adecuado. Pero eso de ponerse las cosas en la mano. Eso no es. Ahora, acá miren. Eso no es, ¿cómo es Ya, este? vamos acá. Dice, átalas como señal en tu mano y que te sirva de símbolo, ¿no? Bien. Entonces usa la palabra kashar. La palabra kashar hebrea, que es un verbo. Y la palabra kashar, miren, está la letra la Q y está la letra Shin, ahí está la Shin y la Res, ¿no? Ahí está. La Kuf, la Shin y la Res. Kashar. Y Kashar dice unir. Es fuerte, es un hecho. Entonces lo que nos está diciendo realmente acá es que tiene que estar siempre unido a nosotros, adherido a nosotros. Es un símbolo que tiene que estar adherido, pero no es que usted lo tiene que poner visiblemente para que otros vean que lo tiene, no, que usted tiene que tener esa marca, ese símbolo, que es los mandamientos de Elohim, que no se pueden apartar de usted, que tiene que estar impregnado en usted, que tiene que estar sellado, marcado, ¿ya? Eso es lo que realmente quiere decir. Tiene el sentido figurado. Sentido figurado, correcto, No es un sentido figurado. necesariamente tengo No es que literal, ponerme las no, cosas. es un sentido figurado. La palabra, la que sigue frontal, es totafot, que quiere decir que los frontales quiere decir que no se pueda mover, que esté inamovible. Inamovible. Está siempre delante de Claro, que sea algo firme, algo estable. Eso es lo que trata de decir. Entonces vamos al libro de Números. El libro de Números, Bamidbar. Esa Biblia textual tiene las frases, las palabras hebreas. De algunas, sí. Ah, muy bueno, muy buena versión. Sí, Estaba viendo que la piden bastante esta libra. la cuarta no llega aquí todavía, pero la cuarta es mejor. ¿Ah, sí? Porque eso es más del más antiguo. Y ahí se explica, por ejemplo, en el principio Elohim Alefta, casi Alefta. ninguna dice esa frase. Muy bueno. Y ellos tienen un proyecto que van a reunir creo 20 y pico, 24 creo, eruditos en lenguas antiguas, porque quieren hacer la Biblia en el hebreo original toda, hasta el nuevo pacto, porque no hay, pues, no existe. Entonces, pero quieren hacerlo más fiel a lo que debería ser. Muy buena. Esa ayuda mucho, ¿no? Está muy buena. A las personas que no tienen, por ejemplo, el Strong. No, yo estudio con el Strong porque es un programa buenísimo. Lo conozco muy bien, entonces para mí es una herramienta muy buena. Muy buena. Pero esa está excelente, está muy buena. Muy buena. ¿Cómo dice el nombre de Elohim ahí? Elohim. Está escrito en hebreo. ¿Y el nombre? No está la transliteración, Elohim. 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 No, pero el tetragramatón está ahí, las 4 consonantes, Yod, He, Vav, He. Sí, pero está como Y, H, B. Ah, la transliteración griega. Bueno, vamos a números, Bamidbar 15:37, números 15:37. Números 15:37 dice, Yahweh le dijo a Moshe lo siguiente: háblale al pueblo israelita y dale instrucciones de que se hagan flecos, ¿no? Ahí está, Sixit. Y en los bordes de sus vestidos, a través de las edades, que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Entonces, un cordón azul en los flecos de cada esquina, y ahí está la palabra Sixit. Vamos al versículo número 39. Por eso nosotros lo cargamos, los varones lo utilizamos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento y está explicado, está estipulado aquí. Yo no me lo saco nunca, realmente siempre los llevo. Entonces,
le dijo a Moshe, háblale al pueblo israelita y dale instrucciones de que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos a través de las edades, que pongan un cordón azul en el fleco de cada esquina. Eso es número 15:37. Vamos al versículo 39 de ese mismo capítulo de Números. Números 15:39. Dice, ese será su fleco, ese será su tzitzit. Mírenlo y recuerden los mandamientos de Yahweh y obsérvenlo, para que no sigan sus propios pensamientos y deseos en su impulso lujurioso. ¿Habías leído esto, Mario? Sí. Si ve la importancia de por qué el tzitzit. Digo, al principio seguramente esto era un juquín, ¿no? Una juca, un mandamiento yo que no lo entendía. Pero si yo me pongo a analizar, ya lo entiendo. Entiendo que es una muy buena ayuda. Es una muy buena ayuda. Porque está en un lugar en el cual nosotros lo vamos a ver, lo vamos a tocar fácilmente si lo cargamos todo el día. En la costumbre de nuestro pueblo se utilizaba el manto, por eso era uno en cada esquina, pues el manto era rectangular y es obvio de creer o pensar que habían 4. Aunque, Mario, aunque hay unas esculturas, creo que era creo que es una piedra grabada muy antigua, donde parece que eran judíos, no recuerdo qué tribu era las personas a las que lo habían grabado en esa piedra, y tenían los brazos extendidos y los flecos eran a los lados, aquí a los lados, ¿no? Eran bastantes. Eran muchos. Bueno, El 22, Deuteronomio 22:12 dice que son 4. 4, sí, correcto. Aquí creo que lo tengo. 4. Eso. Sí. Cuando me dice, yo ya no puedo pensar en el tipo de vestimenta que utilizaba mi pueblo antiguamente. Estoy obligado a utilizar la misma ropa, utilizar la ropa que utilizaba mi pueblo antiguamente. Si nosotros usamos un talit, más lo usamos como un momento de identidad para hacer nuestros rituales, que a mí me gustan y yo no estoy en contra de eso, pero no significa que estoy obligado a vestirme como se vestía mi pueblo en la antigüedad. No, porque no dice en ninguna parte del mandamiento que estoy obligado. Si el mandamiento, la Torah me dice, téngalo por seguro que estuviera usando una túnica y un talit, téngalo por seguro. Habla de los tzitzit, no habla de... Habla de los tzitzit, no habla de la vestimenta. Ahora, nosotros utilizamos un tipo de vestimenta diferente, que es una camisa y un pantalón. ¿Dónde los colgamos? Si me dice uno en cada esquina. Hay personas, como el hermano Marcelo Espinosa, dice, no, utilicemos uno en un lado y otro en otro lado. Yo lo respeto porque para él son 2 extremos, son 2 esquinas. El hermano Mario dice, hay que utilizar 4, porque el mandamiento dice que son 4 y yo me pongo 4, póngase 4. No vamos a criticar eso. Entonces, si yo quiero, utilizo 4, ahora tengo 4, y si no utilizo 2, como el hermano Marcelo Espinosa, pero eso no es motivo de crítica ni de discordia. No. Si entendemos que son 2, nos ponemos 2. Si entendemos que son 4, pues nos ponemos 4. Si usted se quiere poner una túnica y quiere utilizar un manto, utilícelo. Total, si los demás lo critican, eso. Total, lo que le está diciendo es que tienen que obedecerle y no ver ni adelante lo que no deben, ni hacer lo que no tienen que hacer. Nos ponemos los tzitzit. Como Dice, para que se lo hay hagan, mujeres no hagan caso. que se lo ponen. ¿Sí? Mi nuera, por ejemplo, acostumbraba a ponérselo. Eso le iba a Y decir, ella se perdón, lo mi pone. hermanito Marcelo, porque ahí está claro, ¿no? Él dejó escrito, pero ¿y las mujeres no nos ponemos? Pero no transgrede. Si usted quiere, si se lo pone, no transgrede nada. Si lo usa, Si se lo pone, no transgrede nada, hermano Freddy. Si una mujer se pone los 18, transgrede. No transgrede nada, porque acá no me dice solo los varones. mientras Hijo de obedezcamos Israel. todos. Dice los hijos de Israel. O sea, lo que pasa es esto, a ver, hermano. Nosotros tenemos que entender que hoy vivimos un mundo conflictivo en cuanto al orden de la familia. Porque créanme, hoy en día la mujer no le hace mucho caso a su esposo. Y los hijos menos. En ese momento del mandamiento, la esposa Era bueno. no era esclava de su esposo, sino que era obediente a la enseñanza que el esposo estaba obligado por Torah a infundir, y sus hijos igual.
Porque el padre era un maestro en su casa. Era una persona cabal. No era como hoy en día los esposos que... Se transformó todo. Claro. Pero nosotros vamos a recuperar eso. Entonces vamos a tener hogares estables donde la esposa debe ser obediente, pero el esposo no se puede salir del marco legal. El esposo no puede ser un dictador en su casa. El esposo tiene que entender, como dice Kefa Pedro, ¿qué decía? Yo llevo una hermana como esposa. Eso decía Pedro, ¿no? Y Pablo también dice, es que nuestro hermano Pedro lleva a una hermana por esposa, yo tengo el mismo derecho. Entonces, es su esposa, pero también es su hermana en la congregación. Y tiene mandamientos que protegen a esa hermana. Entonces, él no puede ir en contra de eso. ¿Sí? La esposa debe obedecer a su esposo, pero el esposo no debe salirse tampoco de los marcos. Aquí dice la palabra de cuando Yeshua vuelve. Creo que describe lo que ve Juan en Revelación, en Apocalipsis. Creo que habla de un manto o una túnica roja, todo rojo. Pero yo a veces me pregunto, cuando venga, cuando lo veamos, ¿cómo estará vestido? Si usará la ropa de esa época o la ropa actual, no sé. Es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta porque realmente no sabemos cómo va a venir, no sabemos realmente cómo va a venir, ¿no? Es que él no necesita ropa. No, Sí, hermano. O sea, es necesita ropa, lo que pasa es Tiene que venir con ropa, hermano. Va a venir con ropa, por supuesto. Claro. Va a venir. Yeshua, estamos hablando de Yeshua. Él es espíritu, pues. No, hermano, él está vivo. Él no es espíritu, hermano. Yeshua está vivo. Él resucitó con cuerpo o sin cuerpo. Si se presentó a los discípulos y a Tomás le dijo, Tomás, ven, aquí estoy. Hay una Tócame. clase no es con la ropa con la que él venga, sino con la ropa que nos encuentre. Eso es sabio. Eso es muy sabio, de verdad es sabio. Mire, yo no critico que una mujer use un pantalón. Realmente no lo puedo criticar. ¿Sí? No lo critico. Pero la mujer creo que debe ser decorosa. ¿Por qué? No le digo que no se ponga un pantalón, es cómodo para una mujer. Yo creo que es más cómodo que usar un vestido porque puede tener, en un momento determinado, el vestido le puede causar más bien el hecho de que una persona pueda ver sus partes íntimas, algo, un resbalón, algo puede suceder. Más cómodo es un vestido, un pantalón, ¿no? Pero hermana, si se va a poner un pantalón, trate de cubrirse. al menos si tiene un cuerpo así exuberante y usa un pantalón bien ajustado. Porque la van a mirar. Claro. Pero por eso Por es que... eso que se te rompe. Pero Y él por le eso... pongo sí en los ojos, pues. Pero Ahora, por así eso, así por se la eso, lengua, pero- por eso es que hay 2 sí o 4 sí. 2 cuando el pensamiento lo tienes muy rápido, Así es. ya. Sí, pero las y hermanas tienes que también, poner 4. pero las hermanas también tienen que evitar esto. Sí, también, o sea, no le vamos a echar, pero es que este morboso está que la mira, sí, el hombre es así. Pero es verdad que No. el hombre y la mujer ambos, porque ambos hoy por hoy miran. Uy, la mujer. No es que la mujer no mira Oiga, cuando es ciega. he escuchado a pero las el mujeres hablar unas mandamiento, cosas yo tremendas cuando también. pasa un hombre. Pero, Por ejemplo, lo ven a Mario por ahí, ¿sí o no? no creo que lo quieran ver porque las ahorco, pero en todo, no creo. Pero en todo caso, el mandamiento que Dios nos dio es tanto para hombres como para mujeres. ¿Por Pero- qué? sí, Porque uno hermano. puede parecer un poco más y una monja flojota, pero y afuera, ¿qué hacemos? ¿Matamos a todas las mujeres? No podemos. No. Pero es uno el que debe tener Sí, ya sí, su sí. corazón y su mente transformada, Sí. porque si quiero ver hombre o mujer, miro la cara mejor más allá porque me cae un hachazo, o me arranco el este o el este, o el Correcto. pelo, algo me Sí, toca bien, arrancar. bien. Eso Está bien. dijo un profeta, Está bien. que se guarde mis ojos, porque no es David, sí. David en un salmo, sí. David fue el que... Sí, David. Sí, incluso habla de los pecados que me son ocultos, que son esos precisamente. Por ejemplo, a la hermana Gina, yo me imagino cuando el hermano Frey pasaba, ¿no? Bueno, ya ahora ya el hermano ya entró ya a la etapa del archivo ya. Pero cuando vestido de militar, el hermano era uniformado. ¿Cuántos años ya, Frey? Tú tienes 20 años fuera ya, ¿no? Entonces imagínense, el hermano. Entonces, y él era irresistible, pues. El hermano Marcelo Espinosa, bueno, el hermano Marcelo Espinosa todavía no está en el archivo. Sí, claro. El hermano Marcelo todavía está en el archivo, él todavía es quinceañero. Ya nosotros estamos en el archivo, el resto ya estamos ya. Estamos guardados por ahí ya nosotros ya. El hermano Marcelo sí, todavía está en peligro, el hermano Marcelo. Hay que andar ahí Tiene todavía que con él. ponerse 4 sí. Sí.
Consagrado es que es santificado. Sí, consagrado es apartado, apartado. Estar consagrado. Apartado, es Sí, la sí. apartada. A ver, entonces sigamos. ¿Estábamos en qué? ¿En qué estábamos? 40. 40, versículo En el 40, ¿no? Ya. Así que, dice, así se acordarán de observar todos mis mandamientos y de estar consagrados, apartados, kadosh, ahí usa la palabra kadosh, apartados aquí en Elohim. Mire algo hermoso, ¿no? ¿Cómo puede una persona que está allá afuera, viviendo su vida como mejor le plazca, esa persona ser un apartado para Elohim? ¿Qué es apartado? Es para mí. Nosotros somos para Él. Entonces, como somos para Él, ¿quién va a venir a destruirnos, hermano? Si somos para Él, si no, Él nos apartó para Él. Él no puede apartar algo para que venga alguien y se lo destruya, no, Él lo apartó para Él. Entonces, usted quiere ser consagrado para Elohim, guarda los mandamientos. Y entonces, lo que ocurra no lo va a alcanzar. Dice Salomón, una misma cosa nos puede suceder, pero como pueblo, como el remanente apartado para Elohim, no va a ser destruido. Individualmente nos puede ocurrir algo, hermano, ¿sí? Nos puede ocurrir algo porque Salomón dice, y tiene razón Salomón, un mismo suceso ocurre para el justo y para el injusto. Sí, individualmente podría ocurrirnos algo, pero como pueblo no vamos a ser destruidos, como pueblo apartado, como el remanente que se apartó de Elohim. Siempre habla de su remanente. Acordémonos lo que le dijo a Jeremías, si mal no recuerdo, yo me aparté de un remanente que no dobló sus rodillas a los Baales, ¿cierto, hermano Freddy? Sí, ¿no? A Jeremías, a irme ya. Ok. Fue Job 31.1. Job 31.1. No aparte. En el grupo hay una persona que pregunta si la kippah es obligatoria para los hombres. La kippah no es obligatoria para los hombres. Un hermano pregunta en el Sí, grupo. la kippah sí es obligatoria para los hombres, le está preguntando. He conocido a una persona salida de un grupo de la Alborada y conversamos un momento. Y le pregunté por los tzitzit y él los cargaba en el cabello debajo de su kippah. Realmente El no cabello. Sí. Ya, la kippah no es una obligación, la kippah. Pero lo que sí, nosotros hicimos un estudio sobre la cobertura de la mujer y la cobertura del hombre. El hombre sí tiene que tener una cobertura. Pero no necesariamente una kippah, puede ser una gorra. Por ahí sé que alguien había criticado en algún momento, como los videos quedan grabados, pero porque yo no entro en polémica con nadie, nosotros decidimos cerrar los comentarios, pero los comentarios nos llegan a nuestra aprobación. Y leemos los comentarios. Bueno, el que más lee es nuestro hermano Marcelo, ¿no? A él le gusta ordenar, él es el que está siempre ordenando las páginas y esto. Entonces él me dice, alguien te critica y dice, primero sácate la gorra porque eres un irreverente. Pero esa persona no sabe que nosotros no podemos quitarnos nuestra cobertura. Menos cuando estamos en congregación. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos somos una congregación. Somos una cajal de Elohim. Entonces nosotros debemos guardarnos esto. Nuestra cobertura. Yo justo leí un comentario de un estudio, de hecho, que era cuando Pablo le dijo eso, creo que fue en Corinto. Ahí en Corinto había una costumbre que los hombres de poder, de élite, ¿verdad? Ellos usaban una cobertura, o sea, se cubrían, la cabeza, pero era una señal de que nadie estaba por encima de ellos, que ellos eran lo máximo. Ese era el sentido, o sea, cuando él dice Yeshua es tu cabeza y no puedes afrentarlo cubriendo, él se refería a eso. Sí, no, y otra cosa es que se dejaban crecer el cabello. Entre los griegos, por eso lo pintan a Jesús, al Jesús que pintan con el cabello un cabello largo ya. Usted vea eso y sepa lo que está hablando Pablo, Shaul. La Torah dice que el hombre tiene que tener el cabello recortado. Eso dice el libro de Números. Entonces, no puede ser que Yeshua tenga el cabello largo. Esa era la costumbre de la época. El hombre tenía el cabello largo. Y por eso Pablo habla de no dejarse crecer el cabello. No se puede dejar crecer el cabello. De ese tipo de cobertura que está hablando. Pero nosotros revisamos el estudio, tendríamos que volverlo a traer, y nos dimos cuenta que realmente todo el que se acercaba a Elohim se cubría. Entonces, nosotros vamos rápidamente a eso. Viene Moshe y se acerca a la zarza. Moshe está en el desierto. ¿Utilizaba o no utilizaba su talí o su manto para cubrirse del sol? Por supuesto, porque dice que eran las horas tempranas, en la hora que él estaba pastoreando. Eso es la hora temprana. Él estaba cubierto. Y Elohim
a través del ángel, ¿qué le dijo? Descúbrete. No le dijo que se descubra, le dijo quítate los calzados, quítate el calzado de tus pies. Y si nosotros leemos el libro de Samuel, segunda de Samuel, nos vamos a dar cuenta que cuando Absalón usurpó el trono y David iba a orar, ¿cómo fue a orar? A la presencia o al monte de Elohim, cubierto sin zapatos. Esa es la forma de más santidad de acercarse a nuestro Padre. Sin calzado, porque el lugar era el lugar de Elohim, era el monte de Elohim, iba cubierto. Otra cosa, cuando Yeshua es tentado, ¿qué le dices a Satán? Descúbrete. Por eso usted ve que en las iglesias, cuando una persona entra a una iglesia católica, ¿qué hace? Se descubre. Porque a Satán uno se presenta descubierto, no cubierto. ¿Sí ve la diferencia? Claro, lo ¿Me entendieron? como ¿No? póstrate a mí o adórame. Eso, adórame, pero descubierto. Eso. Las mujeres, siempre póngase su manto, siempre su velo. El cabello de una mujer tiene que ser largo, no corto. Claro, largo. Cortico como un varón, no, larguito, largo. Pero ahora ya sí. Claro, o sea, no rapado. Sobre todo, Pablo habla de que si no te quieres cubrir, entonces es igual que te rape, ¿no? Porque era una costumbre también que venía de Egipto. Una costumbre que venía de Egipto en que las mujeres se rapaban la cabeza para verse más atractivas. Es que hay muchas cosas, hermano, en la historia que tendríamos que traerlas para que más o menos se comprenda todo lo que estaba ocurriendo, porque si no tenemos el contexto histórico, no sabemos de qué está hablando Pablo. No sabemos y nos inventamos cualquier cosa. Pero a Satán le dice a las muchachas, pórtate como el varón, para que son costumbres, no ¿no? sientas calor. Es que a través de las costumbres es que se viene distorsionando todo. Entonces estábamos en cuál, en el 40. Uno dice, hice un pacto con mis ojos, fijaré la mirada en una doncella. O sea, hice un pacto con mis ojos. Otros traducen, no fijaré mi mirada en una doncella. Ese es el pacto que hizo Job. Eso, pero el libro en Salmos también, yo pensé que me hablaba de los ojos, guarda mis ojos para no ver hacia el mal. Eso dice el libro de los Salmos. Eso dice David, de los pecados que le sean ocultos. Estamos en el 40 de números 15, 40, ¿no? Entonces dice, así se acordarán de observar todos mis mandamientos y de estar consagrados, apartados para Elohim, a través de guardar los mandamientos. Versículo número 22. El título de la enseñanza de hoy era ¿por qué debo guardar Torah? ¿Por qué debo guardar los mandamientos? ¿Por qué? Claro, o sea, ¿cuál es el beneficio de que yo guarde los mandamientos? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y si nosotros recordamos el primer versículo que decía, si le sirves Elohim, Él te va a bendecir en el alimento, en el agua y va a alejar de ti las enfermedades. ¿Es o no es motivo suficiente para guardar los mandamientos? No enfermedades, bendición en el agua y bendición en el alimento. Si no tenemos agua, no tenemos vida. No está hablando de plata, de dinero. No hay dinero, ahí no hay dinero, ahí no está ofreciendo dinero. Porque, hermanos, el amparo de nuestro Padre no es darnos riqueza, el amparo de nuestro Padre es que tengamos salud, alimento y que estemos bien. Eso realmente es lo que Él nos ofrece. Si alguien por ahí le ha dicho, no, si tú estás bien con Dios, tienes que estar bien económicamente, no sabe lo que está hablando. No sabe de lo que está hablando. No. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 12, y el hermano Frey que se prepare para que venga hasta acá. Devarim 22:12, Deuteronomio 22:12, dice, hazte flecos en las 4 esquinas del manto con que te cubre. Entonces, sí tiene razón el hermano Mario, no, eran 4. ¿Qué dice? En el manto, en las 4 esquinas, está la palabra arbá. Arbá es 4. ¿Sí? Ahí está la palabra hebrea. Sí son 4. Claro, en el manto, ¿no? 4 en el manto porque el manto era rectangular y tenía 4 esquinas. Entonces se pone 4 en el manto. En el manto. De ley creo que Ahí es se usaba específico. manto también, porque todo era súper, el sol siempre dejaba ellos Bueno, caminaban, todavía Les voy a explicar por qué se usaba el manto. El talí catán, creo que es. Talí catá. Es el que- Talí catá es talí pequeño, un talí Claro, ese pequeño. lo usa como un chaleco y Y tiene 4 y pues se ponen 4. Sí, un talí catá. El otro es talí gadol, como el que tiene el hermano Freddy, ese talí hermoso.
es un talit gadol, es un gran talit. A ver, entonces, el tema de por qué utilizaban un manto. En lo que es el uso y la costumbre de la historia de, no solo de Israel, sino de Medio Oriente, sabemos que hay, la gente pues sí, algún momento de su vida iba por el desierto, tormentas de arena. En la mañana mucho sol, el manto cubría del sol. En la noche un frío terrible, se cubre el frío. Mientras va de un lugar a otro, tiene que alimentarse. El manto incluso servía de mesa. ¿Sí? No tenían por costumbre, en el desierto, ¿quién va a ir con silla y con mesa? No. Entonces comían en el piso, le utilizaban para poner su alimento y poder sentarse a comer. Es realmente un instrumento, o sea, algo muy, muy necesario. Y por eso hay un mandamiento en el libro de Levítico, en el que dice que si le ha tomado, primero dice que no se debe tomar el manto como prenda. No se debe, nadie podía tomar un manto como prenda. Tenía que darle el préstamo sin cogerle el manto. Si no tenía nada más que dar. La obligación era prestarle. Si no tenía más prenda que el manto, no se lo podía tomar. Y si alguien lo tomaba, dice antes de que caiga la noche, es decir, antes de las 6, antes de las 7 de la noche, tenía que devolverlo. ¿Es así o no es así? Tenía que devolverlo. Pero hermano, porque es una prenda que no podía prescindir una persona de ella. Porque luego también se estaba descubierto total, no se aguantaba el calor, el frío, correcto. No había que lo abrigue. Entonces, esa es la importancia de ese tiempo. Hoy no lo usamos. Acá no lo necesitamos porque es otra circunstancia en nuestras vidas. Entonces, si alguien se pone 2, no importa, que se ponga 2 y no lo vamos a criticar. Y lo que nos queramos poner 4, nos ponemos 4. Bueno, haciendo como una simbología, ¿no? En el manto, pues, en el talí sí tenemos 4, ¿no? Ahí tenemos 4. Utilizamos el talí para la adoración, para ciertas circunstancias ritualistas. Ahí nos ponemos y hay 4. Bien. Job capítulo 28, 8. Job 28, 8 dice, le dijo al hombre, mira, el resto. Job era un hombre muy sabio. Job era predicador, era un maestro, era un rabino. Job, un maestro muy sabio. Es sabiduría. Es decir, si alguien muestra respeto, si alguien le sirve Elohim, si alguien ama Elohim, ese hombre es sabio, muestra su sabiduría. Y apartarse del mal es tener mucho entendimiento. Entonces creo que esta frase de Job nos enseña mucho y hace un gran énfasis a lo que estamos aprendiendo hoy. Es de mucha ayuda. Si usted viene a Elohim, viene a la Torah, está demostrando que en usted hay Jodmah, sabiduría, pero la sabiduría de Elohim. Y si usted se aparta del mal, usted está demostrando que tiene entendimiento de las cosas de Elohim. Entonces es grandioso lo que dice. Que vienen de parte de él. Claro, entonces ya encontramos el sentido de por qué debemos guardar Torah. Deuteronomio 4:6, para ir terminando. Aquí terminamos, hermano Freddy, véngase ya más cerca. Aquí terminamos. Deuteronomio 4:6 dice, obsérvenlos fielmente, que será una prueba de sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír todas estas leyes, es decir, la Torá, dirán, verdaderamente, esa es una gran nación, es un pueblo sabio y de discernimiento. Porque, ¿qué gran nación hay que tenga un Elohim tan cercano como está Yahweh, nuestro Elohim, siempre que lo invoquemos? Entonces, es decir, cuando los demás vean leyes y mandamientos que nuestro Elohim nos puso, nuestro Juquín, y evita que nos vayamos a morir por el exceso de estrés. ¿Te ha calmado o no te ha calmado el estrés? ¿Cierto? El estrés te va a matar, realmente va a matar. El Shabbat evita eso. Y sucesivamente el resto de mandamientos.
¿no? El mandamiento, por ejemplo, de estar circuncidado. Si a nuestros niños los circuncidamos, él va a tener el 90% menos de probabilidad de que tenga un cáncer en la próstata y que contamine a su esposa de un papiloma humano, ¿ya? O cualquier infección. Entonces, es de gran beneficio tener la circuncisión. Entonces, cuando la gente entienda que nosotros practicamos mandamientos de vida, van a decir, qué congregación tan sabia, ¿no? Elohim realmente está con ellos. Ayer justo alguien me preguntó de Colombia por la Brit Milá, que qué pienso. Entonces, porque él estaba estudiando Gálatas y el libro de Gálatas es, de verdad que es confuso. Es confuso, si usted lo lee en griego, no es confuso, si lo lee en español sí. Porque Gálatas habla de acrobustia y aperitome, ¿sí? Entonces utilizan dos palabras griegas que aperitome se refiere a una persona que es de la circuncisión, pero que se reconstruyó su circuncisión. Entonces no está hablando de una persona que no tenía nunca la circuncisión. Por eso le dice, si tú eres un aperitome, quédate así, porque para Elohim tú eres circuncidado. Borró las marcas de su circuncisión porque los perseguían y los mataban por eso. Decía, si ya se reconstruyó, ya no te vuelvas. Ya no te vuelvas, ¿por qué? Porque ya fue circuncidado. Él ya está en el pacto de la circuncisión. ¿Ya? Entonces, es importante. Acrobustia y aperitome. Es importante eso. Peritome es una persona circuncidada. Aperitome es el que nunca se circuncidó. Pero la acrobustia es el que sí estuvo circuncidado. Es el que pertenece a la circuncisión, pero las marcas de la circuncisión ya se borraron. Pero él está en el pacto porque cuando se hizo la circuncisión, entró en el pacto. Y el pacto no se borra porque los pactos no se borran. La marca se la borró, pero el pacto no. Porque el pacto, ¿quién lo hizo? Es un decreto de Elohim. Y eso no lo puede borrar un hombre. ¿Ya? Eso es. Sinaí no se borró. Y Elohim no dice que se borró la ley del pecado. Entonces vamos a Éxodo 19:6. Elohim. ¿Pero por qué? Porque tienen la Torah. Entonces, si nosotros tenemos la Torah, vamos a hacer una congregación ¿de qué? De sacerdotes. Pero eso es de gente ahora. Apartada. ¿Es una ola o es? Desde que se las dio, esa era la finalidad. Esa era la finalidad. Pero hemos llegado hasta acá, hasta que Elohim convierta a un remanente realmente a la Torah. No, pues dice serán. Será, que sí, es el futuro. No, habla futuro. Habla futuro cuando esa congregación de Sinaí no se apartó para él. No se apartó. Claro, murieron. Solo se salvaron 2 personas de esos que tuvieron 40 años en el desierto. Éxodo 19:6. Pero ustedes me serán un reino de sacerdote, una nación santa. Estas son las palabras que hablarán al pueblo, a los hijos de Israel. Levítico 10:6. Levítico 10:6, Vayikra 10:6 dice, y Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no se rapen la cabeza, ni consagren sus ropas, no sean que mueran, y que la ira arremeta contra toda la comunidad. Pero sus parientes, toda la casa de Israel, llorarán la quema que ha provocado Yahweh. Entonces miren, 2 hermanos, 2 hijos de Aarón, los otros 2 hermanos de Eleazar y de Itamar, ellos murieron, ¿no? Porque presentaron fuego extraño. Y entonces le dice que no vayan a raparse la cabeza porque era un ritual, por luto. No se rapen la cabeza, no lo hagan, porque eran sacerdotes. No lo hagan, ni tampoco rasguen su vestidura. Los sacerdotes no podían hacer eso. Por eso que Marcelo, cuando enseña respecto de Anás y Caifás, que usurparon el sacerdocio, cuando estaban con Yeshua, ¿qué hicieron ellos? Rasgaron su vestidura, se descalificaron como sacerdotes. Es por esto, hermano. ¿Ya? Si nosotros sabemos estas cosas, entonces entendemos. Eso siempre dice el hermano Marcelo, ¿no? Cuando enseña respecto del sacerdocio, cuando rasgan su vestidura. Bien, avancemos. Estamos Levítico 10, versículo 7. Así que no salgan de la entrada de la carpa de reunión para que no mueran, para que el aceite de la unción de Yahweh que está sobre ustedes. Y ellos hicieron como había encargado Moshe. Como ellos eran ungidos con el aceite de la unción, que era un aceite ritual, no podían salir. No podían salir, ellos eran consagrados. Para poder salir, inclusive tenían que sacarse de la ropa con la que ellos ministraban.
y tenían que ponerse ropa de civil. No podían salir con la ropa con la que ellos ministraban. No, era terrible eso. Realmente los sacerdotes tenían una labor grandiosa. Versículo número 8 nos toca, ¿cierto? Estamos en Levítico 10. Versículo 8 dice: y Yahweh les habló a Aarón diciendo: no bebas vino ni nada embriagante, ni tú ni tus hijos, cuando entren a la carpa de reunión, para que no mueran. Esta es una ley perpetua por las edades, porque ustedes deben distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo limpio. Entonces, el hecho de beber, nosotros cuando bebemos vino, generalmente utilizamos vino sin alcohol, ¿no? Sin fermento, pero si lo toman con fermento, con alcohol, no es pecado. Pecado es embriagarse. Embriagarse sí es pecado. Pero si lo toman con alcohol, no están cometiendo ninguna falta. Los sacerdotes no podían tomar. ¿Por qué? Porque es muy lógico que el vino, el alcohol, ¿qué hace? Nos quita las facultades de ir a hacer un juicio justo. Nos quita la razón. Quita el juicio. El juicio verdadero lo quita. Entonces es mejor no beber ni una gota de alcohol cuando se va a hacer juicio, porque los sacerdotes eran los jueces, eran los que ministraban justicia. Entonces es importantísimo eso. El número 11, mire qué sabiduría del Eterno, ¿no? Imagínense un juez de los nuestros hoy en día, ¿qué justicia pueden impartir? Levítico 10:11. No deben enseñarle a los israelitas, dice, y deben enseñarles a los israelitas todas las leyes que Yahweh les impartió mediante Moshe. Esa era la labor de los sacerdotes. Por eso nosotros vemos que Yeshua dice que los sacerdotes se ponían, ¿dónde? En las plazas, leían la Torá, porque todos los sacerdotes en el Shabbat debían enseñar Torá. Esa es la labor de todos los sacerdotes. ¿Y quiénes tenían que dirigir en los sacerdotes? Entonaremos cantos llevando la Torá, allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá por todo este lugar. Te volveré a ver allá en Jerusalén el próximo año otra vez. Amigo, shalom, te volveré a ver, te diré shalom la próxima vez. Te diré shalom la próxima vez. Leshana Habad Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Y danzaremos, ahora reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torá, allá en el muro nos veremos. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Estamos enviando bendiciones a todos los confines de la tierra, a los cuatro vientos, a los 4 puntos cardinales, hasta donde llega nuestra señal. Para todos ustedes, hermanos, de los que hacemos este ministerio Verdad de Vida en la Keilah de Guayaquil, Ecuador, la Keilah de la Alborada, estamos transmitiendo en vivo y queremos llevarle en este día pues un mensaje que tiene relación a llevar un comportamiento adecuado ante la presencia de nuestro Padre, porque vemos un mundo convulsionado. El día de hoy especialmente creo que es el día de mayor distracción en el mundo occidental, sobre todo,
aunque ya ha contaminado mucho de otras civilizaciones, otras, digamos, sociedades que eran más conservadoras en cuanto a este tipo de prácticas y costumbres. Veo que cada día se va extendiendo más estas costumbres, como es el hecho de celebrar estas fiestas. Fiestas que pues nosotros desde el conocimiento de la Torá, de la Escritura, desde el conocimiento de Elohim, sabemos que son paganas por cuanto obedecen a exaltar a dioses que se lo ha venido haciendo de la antigüedad, sobre todo ahora en este mes que está en pleno el Saturnal romano, el solsticio de invierno. Ya estamos en invierno prácticamente, y pues ya empiezan las celebraciones al dios Sol, y sobre todo ahora para el inicio de este nuevo mes del calendario pagano, la adoración al dios Hanú. Esto tiene una trascendencia de muchísimos años, no es nada nuevo. Lo que pasa es que el sincretismo lo ha tenido oculto para que las personas hagan una desavenencia a los ojos de nuestros padres sin que se den cuenta. Recordemos que Elohim dice: no tendré por inocente al culpable. Entonces, hermano, lamentablemente él es un Elohim de justicia. Pero dentro de esa justicia establece el que cada uno de nosotros indaguemos, busquemos sobre nuestro Elohim. La prueba de ello está en nuestro padre Abraham. Abraham indagó desde muy temprana edad, indagó con relación a la adoración de los dioses y al descubrimiento del verdadero Elohim, el que creó los cielos y la tierra. Un Elohim que para crear pues debe tener vida, debe tener poder, y pues él comprobó que un afiche, una estatua, un muñeco pues no tiene vida propia, no puede ni defenderse de sí mismo, a tal punto que, según cuenta el libro del Sefer Yazar, Abraham destruyó una estatua de su padre, y por eso fue sentenciado a muerte, incluso por el rey Nimrod. Entonces fíjense, por eso si alguien dice: es que yo no sabía, dense al ser humano, sigue costumbres sin saber, ni siquiera se preguntan por qué celebramos esto, por qué hacemos esto, nunca se lo preguntan, solo siguen a la mayoría, y eso está mal. Por eso es que las religiones se convierten en la dirección de las mentes de los pueblos, por eso las ideologías políticas dominan a las masas. ¿Por qué? Porque nadie se pregunta, nadie quiere indagar, solo quieren seguir una corriente, y eso no está bien. Y eso lo saben los líderes mundiales, y por eso quieren conquistar al mundo con todo. Sacan música, sacan moda, y todo el mundo sigue una tendencia, y nadie se pregunta por qué la siguen. ¿Bien? ¿Sí entendieron el mensaje? Sí. Romanos 4:15 y 5:13 dice que donde no hay ley, no hay transgresión, no se toma en cuenta el pecado. Correcto. Pero no es la perspectiva del Eterno, sino la perspectiva humana. O sea, si yo no sé, y yo creo que esa es la base, o sea, la ley es la Torá. Como no hay, entonces ni siquiera se enteran de que no saben que están pecando, claro, o sea, pero eso Pablo, por ejemplo, también dice en el mismo libro romano, en capítulo 2, versículo número 12, dice: porque el que está fuera del marco de la Torá simplemente perecerá. O sea, para él no hay esperanza. Pero el que está dentro del marco de la Torá lo juzga. Nosotros podemos cometer una falta, pero la Torá juzga el grado de nuestra falta y cuál es la reprimenda por esa falta. Pero en cambio, el que no tiene Torá, como está fuera del marco jurídico de Elohim, no tiene en qué sustentar. Yeshua, por ejemplo, ¿cómo salva a una persona que está fuera del marco de la Torá si no tiene el marco legal para poderlo defender? Él está fuera del marco de la Torá. Él no abrazó la Torá. O sea, es decir, él no le está sirviendo a Elohim, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso es algo, sí, ahora con el tema lo voy a entender mejor, porque acá lo que siempre me pregunto, yo le pregunto a pastores, a Moré y todo, pues no se atreven a decir, pues me dicen: no, por gracia somos salvos, no es por la Torá. No, a eso es un error. Entonces, oremos y vamos a entrar yendo al tema, que los hermanos ya seguramente están, vamos a ver cómo estamos en la radio. Sí, estamos ahí, los hermanos están escuchando la señal. Bien, vamos a orar, porque siempre pues esto debe ser una práctica continua en nuestras vidas, al acostarnos, ¿sí? A levantarnos, cuando usted va a comer,
denle gracias al Eterno, nuestro Yeshua. Yeshua es nuestro maestro. Realmente ustedes ven que yo nunca uso un título. No me agrada ni siquiera que me digan moré, que me digan, no podía entender a un Dios que cause tristeza. Y hoy sé que realmente nuestro Padre es justo. Por eso le digo que los que sigan costumbres luego no quieran justificarse a decir es que yo no sabía y si Dios me castiga es injusto. No, hermanos, no, porque yo me di cuenta cuando era niño y no seguí estas costumbres. Y me di cuenta ¿por qué? Porque le puse atención. Y yo creo que las personas que no le quieren prestar atención, de pronto estuvimos toda la vida engañados, pero en algún momento de la vida vamos a despertar. En algún momento de la vida, pero hay que poner de su parte. No rechacen cuando alguien le lleva un mensaje, trate de por lo menos investigarlo, dele la duda, pero no lo rechace. Estaba viendo al hermano Mario por ahí discutir, antes él defendía, hoy discute con los que defienden las costumbres. Me daba risa porque en algún momento, él no se ha de acordar, pero en algún momento discutió conmigo, él desde su postura cristiana y yo desde la postura de las raíces hebreas. Y hoy ayer lo vi a él haciendo lo que yo hacía con él. Entonces él defendiendo la postura de las raíces hebreas, discutiendo con un cristiano, ¿no? Bueno, así es, y es bonito, ¿no? Es bonito, pero bueno, nosotros vamos a dar el mensaje, y eso estamos haciendo acá, dar el mensaje, y cada uno desde su punto, desde su red social, que la verdad, si lo utilizamos bien, es una gran ayuda para ayudar a despertar a la oveja perdida de la casa de Israel. Bien, entonces vamos a entrar ya a la enseñanza, solo quería dar ese mensaje, realmente es penoso ver al mundo pues volcado a hacer algo que solo es por costumbre. Aquí por lo menos yo creo que algunos sabemos una práctica de sociología en el que se pone a 3 monos en una jaula y una racima de banano en la parte de arriba de la jaula, y cada vez que uno de los monos iba a tomar un banano se le echaba agua fría y entonces ellos dejaban de ir hasta donde estaba la banana, y cada vez que intentaba tomarlo se le echaba agua fría. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se dieron cuenta que si tomaban las bananas les echaba agua fría, así que no intentaban hacerlo. Luego, ¿cuál es el ejercicio? Se saca un mono y se mete a otro. Entonces, cuando el nuevo, que no sabía lo que está pasando, iba a tomar la banana, los otros 2 le pegaban. No lo dejaban tomar porque si no le echaban agua fría. Y así sucesivamente fueron reemplazando los monos hasta que quedaron 3 monos nuevos. Y cada vez que suplían a uno, cuando iba a tomar el banano le pegaban, porque los otros 2 siempre sabían que no se debía tomar, pero nunca supieron por qué. Solo le golpeaban, pero nunca supieron por qué. Se hizo una costumbre. Y esa es la si Dios me castiga sería injusto. Esto no es verdad, hermanos. Eso es justificarse. Porque lo que tenemos que hacer todos nosotros es indagar, no seguir costumbres solo por seguirla. Le digo porque yo desde que era pequeño, desde que era un niño, nunca seguí estas costumbres. Entonces no me gustaría ponerme de ejemplo, pero en este momento pues recurro a eso, al hecho de que cuando yo era un niño realmente siempre me preguntaba el porqué de las cosas y trataba de buscarle una respuesta. Y la verdad yo nunca encontraba una respuesta en la que una persona tenga que ponerle, por ejemplo, una vela a un muñeco o a una imagen. Eso, no sé, no me cabía desde que yo era niño. Y tampoco el hecho de que tengan que llevar un muñequito a la iglesia en el 24 de diciembre, la verdad yo no lo entendía y era un niño. Como tampoco podía entender cómo era posible, yo me crié pues en un lugar, en una barriada bastante humilde, y no podía entender cómo la persona tenía que sufrir, los padres por qué tenían que llorar y los niños por qué tenían que lamentarse de que sus padres no tengan algo que darle o no tengan una reunión igual que la que otras personas que tenían un poquito más. Bienvenido, hermano. Entonces eso no, a pesar de que yo era niño, la verdad no lo podía entender. Yo como niño decía, esto no puede ser de Dios, porque yo no creo que Dios lleve a la gente al sufrimiento, unos contentos y otros tristes. Personas que yo leía en las noticias, yo recuerdo, me marcó mucho un señor que se había ahorcado en una Navidad bebiendo y escuchando una canción que hacía alusión a eso, a que no tenía nada que darle a un niño en esa Navidad, y ese hombre se ahorcó, se suicidó. Entonces digo yo, ¿será que yo decía, no? Y ya le digo, era un niño, Dios puede llevar a una persona a eso. Y eso porque conocimos de esa persona, pero ¿cuántos en Occidente, que es lo que celebran, habrá pasado lo mismo? Tendrán esa misma tristeza en este día. Yo nunca lo pude entender y por eso yo nunca estuve de acuerdo con la famosa Navidad, nunca. No estuve de acuerdo y a mis hijos les enseñé
que eso no era real. Es decir, nunca engañé a mis hijos a decir que eso era algo de Dios. Siempre le hablé con la verdad que yo creía tener hasta ese momento, pero bueno, no estaba tan equivocado porque realmente eso no era de Dios. Y eso me hizo rebelde y por eso yo me declaré ateo 25 años de mi vida. Por eso, porque yo